Bueno, vamos a hablar de manera general de lo que es la educación a distancia, hasta donde han visto. Y pues como definición nos dice acá, sistema tecnológico bidireccional que puede ser masivo y que sustituye la interacción personal en el aula de profesor y alumno como medio preferente de enseñanza por la acción sistemática y conjunta de diversos recursos, medios didácticos y el apoyo de una organización y tutoría que proporcione el aprendizaje independiente y flexible del alumno. Vamos a recapitular en esta parte algo muy importante. Pedagogía es una licenciatura que se encarga precisamente de crear planes y programas de estudio, sea bajo una modalidad presencial o una modalidad a distancia. ¿Qué significa? Esos planes y programas de estudios que son diseñados, que son elaborados, se pueden implementar tanto en el terreno presencial como en lo que es el terreno a distancia, pero obviamente el proceso de formación es distinto. Hay un cambio total, es una pedagogía distinta su aplicación a estar en una enseñanza basada en la educación presencial a lo que es la educación a distancia. Requiere prácticamente de la tecnología, requiere básicamente de ciertas habilidades tanto por parte del docente como lo que es el alumno. En el caso del docente, tiene que tener la habilidad de utilizar la tecnología, tiene que saber ser claro y preciso con las cosas que dice, tiene que tener un medio de comunicación, tiene que tener una habilidad social, una habilidad para comunicarse oportunamente con los alumnos. En el caso de los alumnos, en esta modalidad educativa, se vuelve autodidacta. ¿Por qué razón? No tiene al docente de manera presencial, no tiene al docente muchas veces en tiempo real y por lo tanto eso vincula que el alumno tenga que buscar más allá de lo que se le da en esta modalidad, poder aclarar incluso por él mismo sus propias dudas. Trata de ser más autodidacta, de ser más independiente en su proceso de aprendizaje. Ciertamente sí recibe una tutoría por parte del docente, pero en este tipo de modalidad, el alumno busca más el aprendizaje independiente. Requiere de cierto grado de responsabilidad, requiere de ciertos hábitos prácticamente. ¿Por qué razón? Hablar de educación a distancia es no nada más el hecho de pensar, se tiene disponibilidad para no tener un horario de clases. No, es el mismo alumno quien determina mediante lo que es su hábito, mediante lo que es su disciplina, los tiempos en los cuales se va a dedicar a llevar a cabo su formación, porque va a depender ya mucho de él. Se va a dedicar a establecer en qué momento voy a llevar mi formación, en qué horas del día me voy a conectar para ver todo el material que el docente me ha subido, para poder analizar qué tiempos voy a tener para poder investigar y conocer más de lo que el docente me está dando. Entonces, estamos hablando de una modalidad en la cual se le exige al alumno ser más independiente, se le exige la parte de la flexibilidad, la parte de tener una disciplina para llevar a cabo el proceso de formación. Y obviamente todo se emplea bajo el uso de recursos y medios didácticos. Estamos hablando el uso de PDFs, el uso de lo que es algunas plataformas educativas, se requiere de una organización del material, prácticamente una organización de ese material que va a estar prácticamente dentro de lo que es plataforma, cuál es el contenido de ese material, cómo se va a ir viendo ese material. Es un proceso en el cual el docente tiene que ser muy organizado. Tiene que ser muy claro en lo que está proyectando, los videos, los ejercicios que ponga, tiene que ser muy claro para el alumno, para que este mismo pueda entender y esas lagunas mentales se vayan cerrando en cuestión a la información que el docente le vaya dando. Lo cierto es que la educación a distancia surge primordialmente ante la situación de que muchas personas que trabajaban requirieron de un sistema que se acoplara a sus tiempos, hablamos. Y a partir de ahí surge esto de la educación a distancia. Hoy en día la educación a distancia es la que se está generando aún mayormente a partir de la situación que estamos viendo hoy en día. Y si nos damos cuenta, el cambio de un proceso totalmente presencial a un proceso basado en una educación donde tengo que estar totalmente apegado a lo virtual, fue un cambio severo para nosotros.
Es una adaptación en cuestión a la forma de enseñar, es muy distinta, la manera en la cual la postura del alumno es distinto, el interés es muy diferente de manera presencial, de manera a distancia, los tiempos, entre otros aspectos, pero aquí vamos a partir de algo muy importante. La sociedad mexicana quizás no tuvo una preparación idónea, una preparación oportuna para poder llevar un proceso de formación en el cual se le enseñara y se le inculcara a los mexicanos utilizar la tecnología. Porque una de las bases importantes de la educación a distancia es el uso de la tecnología, porque la tecnología va a ser la herramienta principal que nos va a ayudar a llevar precisamente este llamado proceso bidireccional. Entonces estamos hablando de que básicamente en México no se tiene una cultura como tal del uso de la tecnología, ya que la empleamos para otras cosas, menos para la parte educativa. Y aquí es unir la parte, la tecnología, la educación, la formación que se le va a dar al individuo, pero obviamente tanto alumno como docente tiene que tener un manejo de lo que son las herramientas digitales. Y bien, si nos damos cuenta, es un sistema tecnológico. Hoy ha alcanzado un punto importante en cuanto a su aplicación. Hoy es la base de muchos procesos. Pero en el caso del pedagogo, ustedes pensando aquí, yo para qué tengo que llevar esta materia, pues en algún momento del proceso profesional que vamos a llevar, quizás no nos toque ser maestros presenciales, nos toque ser docentes a distancia o nos toque, en dado caso, ser diseñador de planes y programas de estudios directamente bajo lo que es el uso de la tecnología. Entonces, por ello la importancia de ver este tipo de modalidad educativa que prácticamente es un proceso de formación. Es un proceso de formación que en lo que cambia es el uso de la tecnología, los tiempos, el material, el recurso, la parte pedagógica y una modificación en relación a cómo se lleva esto en línea, pero básicamente estamos hablando de que aquí la educación a distancia involucra por ley un proceso de formación. Mediante la educación a distancia se forma a individuos bajo un método pedagógico distinto, pero al final de cuentas la parte pedagógica siempre va a estar implícita en lo que es la llamada educación a distancia. Nos dice acá, define la educación abierta como un sistema de enseñanza que mediante una metodología innovadora y curricular, elaborados a partir de la demanda de los propios educandos y del medio social, ofrece estudios a una población de adultos en un lugar donde reside en el entendimiento de que esa población está limitada o imposibilitada para optar por estudios escolarizados. Bueno, era lo que les mencionaba. Surge a partir de la demanda en el cual las personas que trabajan, que están en cierto contexto, no pueden llevarlo de manera presencial. Se crea esta metodología innovadora y es precisamente innovadora porque hay un cambio en las bases metodológicas de la enseñanza en implementar la educación a distancia. Entonces estamos hablando una parte importante en el cual tiene que haber un diseño curricular, en el cual tiene que haber una metodología innovadora, en el cual estamos hablando de educación abierta es yo bajo mis tiempos, yo bajo mi contexto, yo bajo mi realidad voy a llevar un proceso de formación con el objetivo de llevar una metodología que va a implicar una independencia y un autodidactismo. Bueno, en relación a la educación a distancia, podemos darnos cuenta como base general de la conceptualización que simplemente esto le vamos a llamar una modalidad educativa. Es una modalidad educativa porque es un sistema de formación muy distinta a la que nosotros conocemos como sistema de formación entrelazado a algo relacionado con presencialidad. Entonces, este es un sistema de formación que tanto como la educación presencial tiene un plan de estudios, tiene una metodología. La base aquí es la tecnología, que es el punto clave, el uso de plataformas, la vinculación entre el alumno. De hecho, el proceso en el cual nosotros comúnmente denominamos interacción cuando estamos en el aula de clases, aquí en la educación a distancia se le llama interactividad. Tengo una interactividad porque hay un medio tecnológico que es prácticamente el canal o el vínculo donde yo tengo contacto con el alumno. No le podemos llamar como tal interacción en la parte de la educación a distancia. Se le llama
interactividad en el proceso formativo. Entonces, estamos hablando de una modalidad educativa, estamos hablando de la importancia de que el pedagogo pues tiene que llevar esta base de la educación a distancia, el conocimiento general de cómo es la educación a distancia, cuáles son sus características, cuál es la estructura de una educación a distancia, porque en algún momento del proceso que nosotros llevamos profesional, nosotros elaboramos planes y programas o en dado caso tenemos que adecuar un plan de estudios que está bajo la modalidad presencial, adaptarlo a la modalidad a distancia, generando precisamente que se alcancen los objetivos que están en el plan de estudios presencial al aterrizarlo a lo que es la educación a distancia. Estamos hablando de esa adecuación. Cuando hablamos de adecuación curricular es integrar la estructura de ese plan de estudios a esta modalidad de enseñanza donde son diferentes métodos, es un diferente sistema, se utilizan diversos recursos, se utilizan diferentes medios, entre otros aspectos. Lo importante aquí es tener un entendimiento que la educación a distancia nos es importante a nosotros en la parte pedagógica porque nosotros también diseñamos y a la vez adaptamos programas educativos en el cual se forme bajo esta línea de sistema que nos ofrece la educación a distancia. Y que si nos damos cuenta, con el paso del tiempo, la educación a distancia va a ser aún más demandado por la misma situación del contexto en el cual se tiene que trabajar, no se tiene tiempos específicos para ir a una institución, pero prácticamente tiene la misma validez por parte de Secretaría de Educación Pública. Lo único que cambia es el sistema, la metodología de cómo se implementa este tipo de formación.